Todo es incertidumbre por estas horas en Bolivia y estamos junto a Marcelo Taborda para tratar de entender qué es lo que puede venir, cómo sigue esta historia y por qué desembocó en esto. Sí, sobre todo la última parte de la crisis, como decía ahí el informe, cuando ya el relato que había producido la OEA acerca de su constatación de las posibles irregularidades, había expresado que era estadísticamente improbable o imposible que se hubiera producido esa diferencia de 10 puntos que hacía que Evo Morales fuera elegido el 20 de octubre pasado en primera vuelta y no necesitara un balotaje con Carlos Mesa, que era quien había terminado segundo. Bueno, hablabas, perdóname, del relato de la OEA. ¿Por qué? ¿Hay algunas dudas? No, porque sobre todo esperaba Evo Morales ese informe y había dicho que lo iba a acatar una vez que los relatores de la OEA efectuaran ese dictamen y que incluso se adelantó unas horas porque estaba previsto para el día de hoy, y cuando se produjo ese dictamen, Evo cumplió con lo que había prometido al secretario general de la OEA, Luis Almagro, precisamente el uruguayo, le dijo que si la OEA tenía un dictamen de que detectaba irregularidades, él no tenía problemas en convocar a otras elecciones. Bueno, todo hacía pensar que se iba a distender la situación cuando Evo aceptó el dictamen de la OEA adelantado hacia el mediodía de ayer y convocó a nuevas elecciones. Pero pocas horas después apareció este general líder del ejército sugiriéndole, entre comillas, cuando uno está en estas situaciones y aparecen los hombres de armas convocando una conferencia de prensa pidiéndole al presidente que renuncie después de lo que yo se había visto y como lo reflejaba el informe con la policía que se había sublevado en contra del presidente constitucional boliviano. Bueno, se podía esperar que el desenlace iba a ser otro. Y el propio Evo Morales, cuando hace la renuncia o la anuncia públicamente, dice que renuncia para frenar la violencia y en el medio del contexto de un golpe de Estado. Creo que la primera definición que podemos decir es que esto se trata indudablemente de un golpe de Estado en el sentido que tiene todas las connotaciones de la participación, primero de la participación popular, está bien, pero luego esta injerencia que tuvo la policía o las Fuerzas Armadas en el tramo final y cuando parecía que la situación tendía a normalizarse por una salida o vía institucional, bueno... Marcelo, vos hablás de un golpe de Estado. Hay quienes dicen que no fue un golpe de Estado, esgrimen que no hubo tanques en las calles, que no hubo presencia militar en las calles. Sí, lo que pasa es que el ejército había dejado de actuar hacía bastantes horas y había sido... de alguna manera requerido por el propio gobierno, sobre todo porque se denunciaban acciones vandálicas sobre quienes eran parte del gobierno, funcionarios, familiares de funcionarios y aquellos que eran reconocidos como militantes del MAS. Y aquí hay que hablar de una situación bastante compleja, es decir, dentro de los protagonistas de esta rebelión o sublevación que soportó Evo Morales están, por un lado, fuerzas democráticas, indudablemente en la oposición, como la de Carlos Mesa, paradójicamente hay que decir que hace poco tiempo Mesa... Expresidente de Bolivia, ¿no? Y que fue quien le transfirió de alguna manera el poder a Evo Morales o de alguna manera ponderó el papel de Evo Morales en los hechos que sucedieron después de la guerra del gas, la guerra del agua, para tratar de armonizar lo que era la Bolivia muy efervescente. De la oposición pero democrático. Exactamente. Y en el otro costado aparece otro líder en la oposición que es Camacho. ¿Quién es Camacho? Camacho es el exponente de los comités cívicos de Santa Cruz de la Sierra. Un lugar o un departamento que integra lo que se llama la Media Luna de Oriente junto con Tarija, Beni y Pando, que nunca digirieron el triunfo de Evo Morales desde que este se proclamó presidente en el mes de diciembre del año 2005. Yo recuerdo cubriendo esas elecciones para el diario La Voz del Interior, hicimos base de operaciones en La Paz, pero después fuimos a constatar cuál era la reacción de la gente en Santa Cruz de la Sierra, y en Santa Cruz de la Sierra los integrantes en ese momento del Comité Cívico tenían una frase muy sugerente en ese momento: el indio no dura 6 meses. Evo Morales cumpliría en el mes de enero próximo 14 años efectivamente en el poder, algo que no terminaron de digerir muchos sectores de oposición, pese a los buenos números de la economía que trajo para el país el gobierno de Morales y del movimiento socialismo, ¿no? Decíamos que se redujo la pobreza extrema, pero además hay muchísimos índices que hablan del crecimiento que tuvo Bolivia en todos estos años. Pero ¿dónde falla Evo Morales? Porque más allá de la presión de estos grupos que nunca lo quisieron en el plebiscito, la mitad del país le dijo que no vaya por un cuarto mandato. Y adelantó un plebiscito donde nadie se explicó realmente por qué lo hizo en el año 2016. Su mandato terminaba efectivamente ahora en enero del año 2020. Lo adelantó a 2016
2016 para sondear una opinión, para hacer una modificación a la Constitución política del Estado, que él había prohijado también durante su gobierno, una nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Y en ese momento, consultando a voceros y ministros del gobierno de Evo, decían que esto fue una imposición más bien de movimientos sociales y sindicales que apoyaban a Evo, que Evo no quería buscar en ese momento la reelección. Lo cierto es que el plebiscito se hizo, lo perdió por 1,5 puntos, un poco más, y finalmente después esos mismos movimientos fueron los que introdujeron un pedido basándose en una enrevesada interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Carta de Derechos Humanos de Costa Rica, pidiendo que no se le violentaran los derechos políticos a Evo y que le permitieran finalmente ser candidato. Todo eso indudablemente minó lo que era la figura de un Evo Morales, que hay que rescatarlo en lo social y en lo económico como alguien que fue el artífice de un cambio muy profundo en una Bolivia que lamentablemente, con lo que se ve por ahora en indicios, está en riesgo de volver hacia atrás y hacer una regresión. Más allá de que en el plebiscito la mitad del país le dijo no queremos que vayas por un cuarto mandato, una vez que Evo Morales se presentó, casi la mitad del país le dijo, bueno, te damos el apoyo para que vos seas el próximo presidente. Hay que aclarar que en esta elección del 20 de octubre no fue que llegaron empatados y que el fraude fue porque aparentemente sacó más de 10 puntos. Según la visión oficial. Con irregularidades según la OEA, ¿no? Y pongámosle 8 puntos según el dictamen de la OEA, que no se ha conocido finalmente. Claro, no llegaba a la diferencia según la OEA. Fue raro que haya llegado con la diferencia para imponerse en primera vuelta, pero de todos modos había logrado una ventaja considerable. El punto es, ¿cómo sigue ahora Bolivia? Bueno, de Evo Morales no se sabe nada a esta hora, ¿no? Bueno, están las versiones más encontradas. Por un lado, la que se echó a correr ayer, que después se le adjudicaron al propio Camacho, que se hace llamar el macho Camacho para más datos específicamente, que tiene toda una simbología extraña. Ayer apareció en el Palacio Quemado, en la sede del gobierno de La Paz, del gobierno boliviano, dejando una bandera y una Biblia con la carta de renuncia que le había preparado para Evo Morales. Ahí lo vemos a Camacho. Siempre al lado de un indígena. ¿Es una puesta en escena esto? Desde que Evo llegó al poder, fueron incorporando generalmente, como en la visión, en los íconos de los opositores, como mostrando que ellos también eran representativos. Lo cierto es que la fractura estuvo siempre muy presente, que Evo fue el primer presidente de extracción de quienes son hoy por hoy y han sido siempre 2/3 partes de la población boliviana. Bueno, ¿dónde está Evo y cómo sigue? Bueno, eso es lo que nadie sabe exactamente, porque hay versiones encontradas. Hay un ofrecimiento aparente del gobierno de México de darle asilo en su embajada, la posibilidad de que se traslade a otro país. Lo cierto es que nadie sabe tampoco quién habría dado esta supuesta orden de detenerlo, porque hoy por hoy nadie sabe quién es el presidente a cargo. La oposición incluso dice que no se confía de la renuncia que hizo ayer Evo, porque todavía no está materializada ante la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa prácticamente no se puede reunir porque los partidarios del MAS o del oficialismo están todos interdictos o perseguidos y no se animan a llegar a la sede del Congreso. Recién dejaste claro tu posición acerca de si eso no es golpe de Estado, pero hay posiciones disímiles entre, por ejemplo, el presidente electo Alberto Fernández y el gobierno nacional. Para el gobierno esto no fue un golpe de Estado. Y hay algunos tweets que están circulando a esta hora. Por ejemplo, este que estamos viendo es el tuit que emitió en su cuenta Alberto Fernández. En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado, producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente Evo Morales, que había convocado a un nuevo proceso electoral. La posición clara de Alberto Fernández. Desde la Cancillería emitieron un comunicado sosteniendo que para el gobierno nacional esto no fue un golpe de Estado. Ante la inestabilidad política vivida por Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre, el gobierno toma nota del informe preliminar de la OEA, cuya auditoría confirma la denuncia de irregularidad del proceso de escrutinio y recomienda la realización de nuevas elecciones. Bueno, ahí está el comunicado que continúa por parte de la Cancillería, pero hasta el momento oficialmente para el gobierno argentino esto no se trató de un golpe de Estado. No fue la posición unánime del gobierno, porque hubo exponentes, por ejemplo, Mario Negri, Ricardo Gil Lavedra, el propio Daniel Lipovetsky, dijeron que sí, efectivamente era golpe de Estado. Claro, y bueno, acá en Córdoba no hay un pronunciamiento oficial, pero vi un tuit, por ejemplo, de Daniel Pacerini también sosteniendo que esto se trató de un golpe de Estado. ¿Cómo va a responder la región y cómo entendés que puede ser esta reacción de la región
el aval para que se desarrolle lo más democráticamente posible el proceso de aquí en más en Bolivia. Y todo dependerá de quienes asuman las cartas en el asunto. Si se convoca elecciones y hay posibilidad de que todos los partidos se presenten y se trata de buscar una vía institucional, primero habrá que ver el destino inmediato de Evo Morales, que es muy importante, no es un dato menor lo que vaya a ocurrir con él. Camacho dice que quiere detenerlo a él, al vicepresidente y a todos los legisladores y funcionarios o exfuncionarios. ¿Las Fuerzas Armadas le responden a Camacho? Todavía no, hasta ahora no se ha mostrado abiertamente, pero todo da a parecer de que el pronunciamiento de ayer fue en esa dirección. ¿Y la policía? Porque la policía y las Fuerzas Armadas tienen posiciones diferentes. Sí, Bolivia, la policía, ¿no?, sí ha tomado una posición como mucho más decidida a actuar, se rebeló y ha tomado incluso algunas injerencias cuando ayer detuvo a miembros del Tribunal Electoral y los mostró en cámara. Nadie sabe respondiendo a la orden de quién, supuestamente de un fiscal que después desmintió que hubiera sido él quien emitiera esa orden. Es decir, bastante vacío de poder y bastante confusión en un escenario donde todavía tampoco se ha visto la reacción que puede tener lugares como El Alto, que son bastiones que aún hoy responden a Evo Morales y que en algún momento se ha visto en las redes sociales, están convocando a manifestarse, a reagruparse y a resistir a lo que pueda ser un gobierno comandado desde Santa Cruz de la Sierra, que era lo que tradicionalmente pasaba antes de la llegada en el 2016 de Evo Morales al Palacio Quemado. Te tomo un ejemplo reciente, ya vamos terminando, pero en Brasil, Lula era el gran candidato a ganar las elecciones, Lula cae preso y el sucesor de Lula, el hombre designado por Lula, no puede imponerse. ¿Qué pasaría en este caso en Bolivia? ¿Hay un sucesor de Evo Morales en condiciones de ganar la presidencia en unas elecciones? Todo el mundo pensaba que el sucesor natural era su vice, Álvaro García Linera, un hombre intelectualmente brillante, economista y que ha estado siempre al lado de Evo y de este proyecto. Lo que pasa es que decían que para movimientos sociales y sobre todo para esas 2/3 partes del país, Álvaro todavía parecía como alguien que no era de su mismo palo. Entonces buscarán tal vez alguien dentro de la dirigencia sindical, pero la idea de Camacho, por ejemplo, es la de dejar directamente fuera de cualquier competencia electoral al MAS, buscar que se lo proscriba exactamente, y eso puede tener connotaciones, porque habrá que ver cómo responde a todo esto la OEA, que después de que había reaccionado favorablemente a la convocatoria de elecciones de Evo Morales y a la aceptación de ese informe de los resultados, bueno, guardó un sugestivo silencio sobre todo lo que ocurrió después y de los incidentes que se estaban reportando de distintos lados que podían llegar a profundizarse en las próximas horas si no hay una decantación hacia una salida institucional, ¿no? Marcelo Taborda, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.